disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar con Fátima Toche, analista política, sobre las elecciones, sobre la coyuntura, sobre todo. Fátima, bienvenida. Gracias, Pedro, por la invitación nuevamente. ¿Ya sabes por quién vas a votar, no? Para Lima. Eh, sí, así con el más mínimo entusiasmo, Así te veo, así te veo. casi con resignación. Sí, he elegido a alguien por quien votar, pero pues, como siempre, el que considero que es el mal menor, ¿no? Que es nuestra desgracia, ¿no? Nuestro Es destino. sí, parece que sí, en nuestro destino está eso, ¿no? Siempre el mal menor. No recuerdo, creo que la última vez que voté con entusiasmo fue, imagínate, por Alejandro Toledo. Bueno, es que en ese momento, Sí, en ese momento, Toledo pues era la opción. sí, y pues por el contexto y bueno, yo sí puedo decir que, bueno, ni siquiera voté, creo en ese momento todavía no podía votar, pero si hubiera podido votar, votaba con total entusiasmo por él. Y desde ahí ya todo ha sido decepción tras decepción, ¿no? Mm. Y votar por el menos malo, ¿no? O sea, ni siquiera votaste en esa ocasión, o sea que nunca has votado con entusiasmo. Nunca he votado con entusiasmo, sí, pero por lo menos sentía el entusiasmo de una elección en la que quería que gane alguien, De acuerdo. porque lo veía con esperanza. Y eso es creo que lo que nos está faltando a todos ahora, ¿no? Esperanza, ¿no? Yo también hablo con mis alumnos que yo enseño en pregrado también en la Universidad de Lima y no hay entusiasmo, ¿no? Por nada que tenga que ver con la vida política, el futuro político del país. Simplemente ni siquiera saben por quién votar y no los culpo, ¿no? Porque muchos culpan a los jóvenes que la desidia, que no saben, pero ¿se les puede culpar por no saber por quién votar en un contexto como este? Yo creo que no No, se les puede no culpar, tiene ninguna culpa. en lo absoluto. Ahora, Podemos, sí, ¿qué te dale, dale. comentan tus alumnos sobre la política actual? Que no confían en nadie. Han perdido total confianza por cualquier actor político, por las instituciones, y eso que yo enseño en una facultad de Derecho, ¿ah? O sea, que es complejo, ¿no? Pero no confían en nadie. Es una desconfianza generalizada, ¿no? No Mm, creen en nadie, no creen que alguien pueda ofrecer un contexto mejor, ¿no? Una idea de lo que el país debe ser a futuro se ha perdido, ¿no? Pero lo esperanzador es que ellos, sí, los chicos, sí tienen ideas de cómo quisieran que sea el país. Y las ideas que ellos tienen de cómo quisieran que sea el país son buenas, no son solidarias, no son mezquinas, ¿no? Que uno podría pensar en una universidad como la universidad la que yo enseño, que no es la única privada en la que enseño, podrían ser pretensiones más individualistas y no, o sea, sí tienen yo creo una idea clara de un país que sea más solidario, más inclusivo, pero no ven a nadie, a ningún actor político representando eso o representándolo de la manera que ellos quisieran, ¿no? ¿Qué dicen, por ejemplo? Eh, o sea, hay una disconformidad respecto al gobierno actual, pero no encuentran una alternativa, ¿no? Y yo comento con ellos que en la época que estamos, que te comentaba de Toledo, estábamos también en una crisis, en una apatía total, pero mal que bien habían referentes, que hoy esos referentes hayan caído pues Claro, digamos, al en lado el oscuro. ridículo, en el meme, en el lado oscuro, es otra cosa. Pero en ese momento, cuando uno iba a la marcha de los Cuatro Suyos, estaba Mm. ahí, veías que subía Anel Tausen, Lourdes Flores, yo me acuerdo sobre todo de las que eran mujeres que para mí representaban, ¿no? Subían, pues, en ese momento, pues, íconos también del partido aprista, y
por lo menos les tenías respeto, ¿no? Y decías, bueno, yo puedo ir en la misma línea que estas personas para salir de esta crisis, pero ahora no, pues. Ahora yo les pregunto, ¿y quién creen que podría liderar, bueno, ¿no? La oposición, ¿no? Una transición, no encuentran a nadie como un Qué referente. piensas de Lourdes ahora? De Lourdes Flores. Me da mucha pena. Me da mucha pena porque en su momento, no es que yo la hubiera admirado ni nada por el estilo, pero me parecía una figura, no sé, seria, ¿no? Como abogada, como política, ¿no? Pero se ha dejado, parece, pues, envolver por estas teorías de la conspiración, esta realidad paralela en la que han vivido desde que se creyeron el cuento del fraude, y a mi modo de ver ha perdido total credibilidad. ¿En qué Total momento credibilidad. dirías tú que se jodió Lourdes Flores? Yo creo que su camino empezó hacia la villanía, por decirlo de alguna manera, empezó con sus fracasos consecutivos en las elecciones, ¿no? Yo creo que eso, Mm, seas la persona más íntegra en el mundo, eso golpea, ¿no? Eso, y un político peor, pues, ¿no? Porque una persona común y corriente, pues las cosas le pueden pasar cosas malas, cosas buenas, y nadie se entera más que tus amigos, pues, ¿no? Tu familia. Pero un político, los fracasos reiterados le golpean muy duro. Yo creo que le golpean muy duro. Y yo creo que eso fue cimentando lo que pues ahora con el tema del supuesto fraude, ya los terminó de sacar de la realidad, ¿no? Y creerse este cuento para seguir teniendo una continuidad política que en otras circunstancias no tendrían, ¿no? mm. Ahora, hablemos un poquito de los candidatos. Rafael López Aliaga, ¿qué te parece? Terrible. Me parece que representa a esta derecha, aunque él dice que es social cristiano, a mí me parece que representa a esta derecha ultraconservadora, eh, antiética, el tipo miente, ¿no? No repara en decir fake news y mantenerse en fake news, en insultar. Dudo incluso de su ecuanimidad a veces cuando habla, ¿no? No vamos a especular por qué, pero dudo de su ecuanimidad. Cuando habla a veces no logra hilar ideas muy correctamente, salvo en el último debate que me parece que estuvo mucho mejor que en otras circunstancias. No creo que aporte ninguna propuesta para Lima que sea disruptiva, innovadora, que no sea más de lo mismo, se plantea más como una figura que va a hacer oposición desde la alcaldía. Eh, También me parece que ya partes mal cuando tú sabes que el personaje lo que quiere es ser presidente del país, pero utiliza la alcaldía de Lima como un premio consuelo, o como un trampolín Ujú. para hacer una oposición política y como que estar a la expectativa para apenas caiga el gobierno ver cómo capitaliza eso, ¿no? Pero me parece que representa una derecha nefasta, ¿no? Que nos haría muy mal como ciudad y bueno, igual su partido lo representa en el Congreso. Urresti. Urresti a mí me parece un bully, básicamente un bully, ¿no? Un bully que se ha presentado ya a la presidencia, no lo ha logrado, a la alcaldía ahora, con este mantra de la seguridad, que bueno, no está mal buscar la seguridad en Lima, pero no mintiendo, asumiendo que la municipalidad tiene competencias que en realidad no tiene, y no como tu única propuesta de campaña, ¿no? Y lo que más me preocupa de Urresti, porque bueno, propuestas a estas alturas en nuestro país, las propuestas son lo que menos le importa a la gente, ¿no? Mm. Eh, me, hasta me da miedo un poco su actitud. Me parece que tiene una actitud muy violenta, a veces pasivo-agresivo, a veces directamente agresivo. Si no, miremos lo que pasó con
con Josefina Tausen en el debate. Me parece que el tipo se frustra muchísimo en ciertas circunstancias porque no puede, me imagino que siente que no puede insultarte de manera más fuerte porque lo están viendo, o ponerse más agresivo, y trata pues de ocultar eso con la burla, el chiste fácil, la chapa así de colegio, de barrio, ¿no? En contextos serios. Y otro tema que a mí me da mucha cólera de gente como Urresti, que no es el único, pero lo ha hecho sistemáticamente, es no respetar siquiera las reglas básicas de los debates. Si no puedes respetar una regla de convivencia básica en un debate, que no es gran cosa, ¿cómo vas a respetar las normas? ¿Cómo vas a generar orden en la ciudad si no eres capaz de respetar las reglas de un debate? Sí, pues, tienes O toda sea, la razón. no me parece que sea alguien también adecuado para la ciudad, sin mencionar el tema de los procesos judiciales, el tema del señor Bustíos, que bueno, eso lo determinará la justicia, pero el solo hecho que lleve, como bien lo apuntó Josefina, como teniente alcalde a una persona que está procesada por delitos tan graves, ya para mí te descarta completamente como una opción para gobernar lo que sea que haya que gobernar. Forsyth. Forsyth me parece un candidato mediocre, la verdad, pero parece mentira, pero lo mediocre tal vez es lo menos malo en este contexto. O sea, me parece que sus ideas, sus propuestas tampoco aportan mucho valor, pero por lo menos no lo veo una persona especialmente testaruda, necia, que no vaya a tener apertura para convocar profesionales o tal vez asumir propuestas de otros grupos de técnicos para gobernar Lima. O sea, me imagino que es consciente de su poca preparación, no nula, porque al menos pues ha sido alcalde de La Victoria, cometió creo un gran error al abandonar su distrito para apostar por la presidencia, pero tiene poca experiencia y creo que es consciente de ello, ¿no? Y por tanto, no lo veo ajeno a convocar a buenos técnicos para el gobierno municipal. Bueno, de Obviamente hecho ha no, convocado, creo, a Augusto Ortiz de Ceballos para que lo asesore en temas urbanos, ¿no? sí, obviamente en otro contexto nunca votaría por él, ¿no? De motu propio. Si lo veo tal vez con mejores ojos, es por quienes van adelante, ¿no? Y porque no existe, me parece, en la oferta electoral en este momento para Lima una opción que realmente me entusiasme, ¿no? O que marque la diferencia, a mi modo de ver. Ya dijiste por quién vas a votar. Sí, no tengo problema, yo asumo posiciones, y sí, es por quien voy a votar. Gonzalo Alegría. A estas alturas, al día de hoy, a mí me parece un miserable que ha sido acusado por su propio hijo de actos que constituyen agresión sexual, además de violencia física, violencia psicológica, que lo ha negado sistemáticamente, ¿no? Y de manera agresiva todavía, a pesar de que su propio hijo ha ratificado la denuncia en su integridad, a pesar de que al día de hoy y por gestión de la Defensoría del Pueblo ya se impusieron las medidas de restricción contra él porque han revisado el expediente y han verificado que no se pronunciaron por el extremo de la violencia sexual en la denuncia, como pasa muchísimas veces en el país. Imagínense si con este chico que tuvo asesoría legal, que tuvo cierto soporte, ha pasado esto, imagínense con la cantidad de personas y mujeres especialmente víctimas de violencia sexual y de género lo que pasa. Me parece un impresentable, me parece un miserable que no merece estar en la política, más aún por negar sistemáticamente
lo que ya ha sido demostrado, que la denuncia existe, que eso es lo que él ha puesto en cuestión, que la denuncia existe, y en los extremos que fueron mencionados por Laura Grados. Ujú. Entonces, una persona así no merece participar en política, y para mí tampoco en la sociedad, pero bueno, eso ya lo determinará la justicia, pero en política no debería haber alguien de esa calaña, ¿no? Chejade, Mira, Chejade me parece un candidato totalmente anodino, me parece que tampoco aporta desde el partido en el que está postulando, ¿no? Que es APP. Es una persona que en su trayectoria política me parece que no ha guardado lealtades de ningún tipo. En su participación como congresista en este congreso muy efímero, tampoco creo que su participación fue relevante, y no le he escuchado ni una sola propuesta que tenga el más mínimo valor, ¿no? Yo, pues, respeto las opciones políticas, hasta con las que no comparto, pero en estándares de lealtad, ¿no? El transfugismo, yo uso un partido para llegar al poder y después me, por conveniencia me cambio, no le tengo lealtad ni a mi propia familia, ni a mi partido. No puedo con gente así, la verdad. y como él hay un montón, ¿ah? De chaqueteros, digo. Lamentablemente sí, lamentablemente sí. Por eso en la oferta ahora para los distritos tú ves un pan con mango, ¿no? Gente que antes estaba en un partido, ahora Mm, está en otro, se han cambiado de camiseta 20 veces, el mismo Alegría, ¿no? ¿Por cuántos partidos políticos es verdad. ha transitado? Forsyth también. O sea, donde ven la oportunidad, ahí se montan, sin importar si hay afinidad programática, de ideas, ética, nada. Y ahora, y en el debate, cuando le sacaron ese tema sobre la bancada de Somos Perú, dijo: yo me distancio de la bancada de Somos Perú, me distancio del partido, yo trabajo independiente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, vientres de alquiler Claro. nuevamente, vientres de alquiler. El mismo Juntos por el Perú, que por lavarse las manos, bueno, en principio, ¿no? Que ahora parece que lo apoyan. Con Gonzalo Alegría dijeron: no, es que él recién acaba de entrar, un mes antes creo que de las elecciones. Mm, la verdad es coyuntural, ¿no? Prácticamente. Si lo veo ya no lo conozco. Entonces, es la crisis de los partidos que está manifiesta aquí, nuevamente. Por último, Elizabeth León, la señora de la escoba. Mira, a mí ella en los debates no me ha parecido especialmente elocuente. Sé que es una mujer preparada. Eh, Me parece bien que cada vez más mujeres postulen a la alcaldía de Lima y a puestos políticos de elección popular, pero a mí me fastidian de ella básicamente dos cosas. Que en el segundo debate ha persistido en su idea, en su propuesta xenófoba del empadronamiento de ciudadanos venezolanos, que no tiene sentido alguno, que ya hay registros de migraciones que te dan bastante información sobre los ciudadanos venezolanos, obviamente, que entran legalmente al país, ¿no? Que me parece que es un sinsentido y una propuesta populista y xenófoba. Y segundo, el partido por el que postula, ¿no? Que es el de Fernando Olivera, ¿no? Que digamos que también su actitud y su participación política los últimos años, pues, han estado dando de tumbos, ¿no? Y esto de los principios, tengo estos, pero si a ti te parece, puedo cambiarlos por los tuyos, ¿no? No he visto una participación política consistente, decente, del partido que ha creado Fernando Olivera, la verdad. Pero sí, me parece que tal vez académica y técnicamente puede ser una mujer bastante preparada, pero no la veo con opción para la alcaldía, ¿no? De Lima. En tu distrito, ¿ya sabes por quién vas a votar, no? Sí, totalmente.
Y creo que esa es nuestra única salvación como ciudadanos de Lima, ¿no? Ya sabemos que lo que resulte de las elecciones de la metropolitana de Lima no va a ser una buena opción, sea quien sea que gane, no va a ser algo auspicioso para la ciudad. Pero nos queda el bastión de nuestros distritos, ¿no? Tratar de votar lo mejor posible. Tratar de evitar lo que pasó en las elecciones pasadas, ese arrastre del candidato que punteaba en la alcaldía de Lima, que terminó haciendo que ganen alcaldes que nadie tenía idea de quiénes eran, que ni siquiera habían registrado, por ejemplo, en Surco, el alcalde Combe, ni siquiera había presentado su plan de gobierno, pero se aprovechó del arrastre de Muñoz y ganó cuando nadie nunca lo había visto haciendo siquiera campaña. Mm. Entonces, a mí me da temor el arrastre que pudiera tener candidatos como Urresti o López Aliaga en los distritos, si es que van en subida en vez de bajada, ¿no? Entonces, lo mejor que creo que podemos hacer es votar cruzado, por último, y pensar muy bien por quién vamos a votar en nuestros distritos, porque ya sabemos que para Lima nada auspicioso viene, ¿no? ¿Y tienes una opinión formada sobre la gestión de Jorge Muñoz? Yo he vivido en Miraflores muchos años durante la gestión de Muñoz, y ni siquiera en Miraflores a mí me parecía un buen alcalde, mucho menos en Lima. Es más, yo puedo decir que hice anticampaña por Muñoz, porque siempre me pareció un alcalde totalmente elitista, que solo tenía oídos para ciertos vecinos, ¿no? Vecinos influyentes del distrito, que se preocupó únicamente por reformas estéticas en el distrito, pero no reformas de fondo, que permitió y avaló la restricción de los espacios públicos del distrito, llámese parques, que avaló que se enrejaran por parte de los vecinos en horarios absurdos como de 7 de la noche a 7 de la mañana, incluso impidiendo pases de vía, o sea, no es que eran parques que eran cerrados, sino que te permitían cortar camino entre una calle y otra, que privilegió siempre a las empresas frente a los vecinos, a los autos frente a los peatones, y que no ofrecía, a mi modo de ver, nada para Lima, ¿no? Y yo creo que su gestión confirmó lo que yo pensaba, ¿no? En la pandemia estuvo prácticamente ausente, no se sabía del señor, no pudo gestionar correctamente ni eficientemente el tema del transporte metropolitano durante la pandemia. Creo que lo máximo que hizo fue el tema de la Plaza de Hacho, convertirla en esta casa de todos, me parece que le llaman de refugio para personas mayores, sin hogar. Creo que es lo mejor que hizo, y después desaparecido total. Un fantasma. Total, no había alcalde. Para mí no había alcalde. ¿Sigues votando en Miraflores tú, no? No, yo voto en Surco ya. Ya. Pero ahí sí veo que ya sabes por quién vas a votar Sí, claramente. sí, lo tengo decidido, totalmente decidido, ¿no? Aquí sí veo que hay una esperanza, porque veo que hay gente que quiere gobernar de manera honesta, ¿no? Y prefiero votar así, cruzado, no voy a votar por el mismo partido que Que Forsyth, Somos Forsyth. Perú, voy a optar por otra opción. Ahora, hace 5 meses conversábamos aquí sobre la crisis política permanente, ¿no? La cual evidentemente no se ha resuelto. No, para nada. Claramente. Es más, sigue empeorando. Y seguimos en caída libre y no sabemos cómo va a terminar esa historia. ¿Cómo ves las cosas, Fátima? Yo, a diferencia de lo que pensaba hace 5 meses, ahora yo sí creo que hay altas probabilidades que presidente Castillo siga hasta el 2026. Oye, yo también estoy comenzando a pensar eso, ¿sabes? Sí, yo, salvo que surja una cuestión, pero no sé, un audio, un video,
algo prácticamente que se le encuentre infraganti a Castillo haciendo algo, y yo veo que hasta el 2026 no nos vamos a librar de esto. Esto hace tiempo lo soltó Juan Carlos Tafur como una suerte de profecía, que a mí me pareció un poco exagerada, pero ayer una amiga me decía, oye, hazte la idea de que puede llegar hasta el 2026 porque en el Congreso están cómodos y en el Ejecutivo siguen haciendo de las suyas y con este además afán de supervivencia y obviamente gestión no están haciendo nada. Pero yo le decía, oye, pero 4 años, si un año ha sido una eternidad con este señor Castillo, ¿te imaginas lo que son 4 años más? Sí, terrible, ¿no? Terrible. O sea, la poca institucionalidad que nos queda, ya te imaginas dónde terminará. Pero lamentablemente el Congreso tiene una aprobación tan pírrica que no podrían vacar a Castillo. O sea, me parece políticamente que no tienen legitimidad para poder llevar a cabo un proceso de vacancia, por más fundamentado que esté, que a mí me parece que hay fundamentos Sí, suficientes. claro, ¿No? yo también Yo creo. siempre he sido en contra de la vacancia, porque me parece que está mal planteada, no está regulada correctamente y se ha utilizado de manera indiscriminada, ¿no? Pero yo creo que ahora sí hay sustento suficiente para una vacancia, pero no es legítima. Lamentablemente, la aprobación del Congreso es tan baja que no tienen legitimidad para vacarlo y poner a alguien a que conduzca la transición, y menos aún sin la reforma política que se necesita. Mm. Claro, porque sin reforma Entonces, política vamos a volver a foja vamos a estar cero. en un ciclo infinito, ¿no? Vamos a terminar no igual, sino cada vez peor, porque me parece que lo que estamos yendo a ciclos cada vez peores, y más aún si ves a Antauro Humala Claro. haciendo esos mítines multitudinarios, hay que ir con pinzas, hay que ir con pinzas en este tipo de cosas. Por eso, no sé qué tanto sea ya ni siquiera positivo una vacancia prontamente. Yo creo que sin un consenso para una reforma política, estoy casi a punto de decir que mejor que se quede Castillo a una vacancia sin reforma. Así. Yo creo, a estas alturas yo creo que sí. Pero no hay quien lidere una transición. No hay quien, me parece que el Congreso no está capacitado para liderar siquiera una transición. ¿Qué reforma política valiosa puede salir de este Congreso? Sí, pues. Que aporte, que haga que a futuro la situación política, institucional, económica mejore. ¿Qué puede salir de este Congreso? O sea, yo me pregunto eso y no encuentro nada positivo. El otro día me ponía a pensar, tal vez designar a un grupo de alto nivel técnico, de personajes, personalidades que puedan ellos hacer la propuesta de reforma política, pero eso ya ocurrió. En el gobierno de Vizcarra hubo también un grupo de expertos, un comité, hicieron propuestas y al final tienen que pasar por el Congreso igual, Sí, pues. ¿no? Entonces es un cuello de botella, es un cuello de botella. Y podríamos ver otra opción que constitucionalmente pues es discutible, pero digamos, podríamos poner a referéndum estas propuestas. Pero eso tiene sus bemoles, pues, ¿no? Porque son temas complejos que no necesariamente la población entiende a cabalidad los alcances. Ya pasó con el tema de la reelección de los congresistas, que yo hago el mea culpa, ¿no? Yo voté a favor de que no haya reelección congresal, por el nivel de hastío que Claro. tenía en ese momento, que pensé que ese era mi límite, pero me di cuenta que no lo era. Le dije que se vayan todos y que no vuelvan más. Pero no fue una solución, pues fue algo que salió del hígado seguramente y con toda justificación.
pero no se ponderó, yo creo, lo suficiente, ¿no? Y claro, ahí sí había un liderazgo fuerte, que era el de Vizcarra, que podríamos decir positivo, negativo, eso ya será evaluación de cada quien, pero había un liderazgo fuerte. Y lo que Vizcarra decía influía en las personas, en los votantes. En cambio, ahora no tenemos a nadie así. ¿Quién podría salir a medios de comunicación, a calles, plazas, a explicarnos los alcances de estas reformas? ¿Cómo estas reformas ayudarían al desarrollo del país? ¿Aportarían a que no hayan crisis políticas tan frecuentes? ¿Quién? No encuentro a nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Entonces, con esta falta de liderazgo, yo creo que es muy riesgoso, a pesar de parecerme lo justo, pero me parece muy riesgoso una vacancia. Una vacancia. Podríamos terminar en una crisis peor. Ahora, tú mencionabas hace un rato a Antauro y sus Sí. mítines en el sur. ¿Qué tantas probabilidades ves tú de que Antauro se haga en algún momento en unas siguientes elecciones en el 2026 de la banda presidencial? Mira, yo a estas alturas, yo lo veo probable, ¿eh? Si es que no le frenan la posibilidad con este proyecto de ley que ha presentado el congresista Anderson, que podría parecer con nombre propio, pero en realidad es con nombre propio. O sea, lo que pasa es que, dada la coyuntura lo es, pero me parece totalmente lógico que en un Estado democrático de derecho no pueda postular a la presidencia personas condenadas por delitos graves, ¿no? Claro, el contexto en que presenta el proyecto, lógico, hace que responda a una persona, pero en realidad sería Pero una si has cobertura cumplido tu puro. condena, si has pagado tu sanción ante la sociedad, al salir deberías recuperar todos tus derechos. ¿Por qué te los van a seguir coartando o coactando? Lo que pasa es que yo haría una distinción entre ser una persona común y corriente que termina su condena y que se puede rehabilitar, que en nuestro sistema penitenciario no se da de No esa pasa, manera. pero digamos, No pasa. en la teoría, En si la tú has teoría pasado por sí. una prisión Y y sales, recuperas en la todos teoría tus sí. derechos, En la incluyendo el de sí, votar y ser político. elegido. Sí, Claro. totalmente. Respecto a una persona común y corriente, me parece totalmente válido, a pesar de no haberse rehabilitado. Pero cuando estábamos hablando de la más alta representación de la nación, yo creo que el estándar cambia. El estándar cambia. Y ya hay supuestos en los que personas, incluso que quieren ser maestros, no pueden ser por haber tenido una condena, por ejemplo, relacionada a hostigamiento sexual o a violencia sexual contra menores. Ya, pero bajo esa lógica, Nelson Mandela jamás habría sido presidente de Sudáfrica. Pero Nelson Mandela, yo creo que la comparación Obviamente, es un poco obviamente. Ni entre Antauro es Nelson y Mandela, ni Antauro Mandela es Humala, ¿no? Antauro, ya. Por la naturaleza Pero misma, 27 años de de los prisión. delitos, ¿ah? Sí. Pero, Ok. También, claro, también. básicamente es eso, ¿no? Por la naturaleza misma de los delitos y el contexto en sí, ¿no? Y la forma en que han sido procesados uno y otro, que también distan muchísimo, Ujú. ¿no? Entonces, más allá de Antauro o no, viendo digamos, la catadura, digamos, moral y legal de políticos y postulantes a distintos cargos, a mí no me parece descabellado establecer ciertos mecanismos de filtro, ¿no? Que traten de no ser discriminatorios, obviamente, pero que den al menos una luz respecto a la idoneidad de la persona, por lo menos la idoneidad legal, ¿no? Legal, desde el punto de vista de un condenado por homicidio. Por homicidio. No creo que debería poder representar al país. No creo que podría poder representar al país. Sí, habría que ver la casuística en otros países, pero incluso políticamente hablando, lo vas a victimizar,
Sí, sí, ciertamente. Eso sí. Por eso es muy importante el contexto, ¿no? El contexto en el que una norma de este tipo podría ser aprobada. Si Pero la si no sacas se... ahora en este contexto, es No, una ley con nombre propio. en este contexto totalmente, ¿no? Por eso yo te mencionaba que en este contexto es muy complicado. Pero sin esa norma yo sí veo muy, muy, muy probable que tenga una participación por lo menos expectante en las próximas elecciones. Por lo menos expectante. Mm. Ahora, el centro sigue abandonado, ¿no? Sigue siendo un espacio muerto, un espacio vacío que nadie pretende recuperar aparentemente hasta el día de hoy. ¿Por qué crees Yo que creo está que pasando eso? porque el centro yo creo que ese ha sido el peor parado, el que ha terminado peor parado en las últimas elecciones, ¿no? Ahora tú tienes izquierda y derecha juntas como hermanas Ujú. para atacar al centro, a los caviares, a los progresistas. Entonces estás entre dos fuegos, ¿no? Y primero el negacionismo del centro, ¿no? Porque también hay mucha gente que incluso predica que el centro no existe, ¿no? Se puede discutir sobre ello, pero el centro es un punto equidistante entre los extremos que tienes al día de hoy, ¿no? Y obviamente mientras más extrema sea la izquierda y la derecha, el centro va a ir cambiando un poco de posición, pero el centro existe, ¿no? Las políticas y las posiciones, digamos, ponderadas existen. Y bueno, la falta de liderazgo y representación del centro también es clara, ¿no? Es clara. Lo que el partido que representaba más al centro, que es el Partido Morado, mira, pues, o sea, mira cómo está, digamos, en cuanto a porcentajes de aprobación de sus candidatos. Bueno, la alcaldía de Lima no tiene, pero los candidatos distritales y en otras provincias. Y es atacado cada vez que se puede, ¿no? Prácticamente dicen que están detrás los morados de todo lo malo que ocurre en el Perú, cuando no pudieron meter más de 3 congresistas al Congreso, ¿no? Y ahora son dos. Y ahora son 2, o sea, eh, tampoco hay una figura que pueda congregar o unificar el centro. Tampoco existe ahora. Pero una salida política eventual en un futuro mediato, digamos, ¿por dónde crees tú que debería ir? Yo creo que debería ir, y necesariamente no veo otra alternativa, por presión social relacionada al cambio, ¿no? Porque el Congreso de motu propio no lo va a hacer. O sea, yo creo ya No, esto no, no, está ya a estas alturas está totalmente claro que no lo va a hacer. descartado. Está totalmente descartado. Entonces yo creo que la única alternativa que nos queda es la presión social para conseguir algún tipo de cambio, sobre todo la reforma. Mira, si tenemos que soportar este gobierno hasta el 2026, yo creo que lo único que lo justifica Qué pudiera fuerte ser, suena eso, Fátima, qué fuerte. sí, lo único que lo justificaría podría ser una reforma política que nos permita tener mejores opciones a futuro. Pero la Si no reforma logramos política eso, está hecha, tú la has mencionado, es la que hicieron Fernando Tuesta, Martín Tanaka y un grupo de académicos súper profesionales. Puede no ser una reforma perfecta, pero está ahí. Se sí, por hizo durante el supuesto. gobierno de Vizcarra, simplemente no se implementó, ¿no? Pero está ahí, ya está hecha. O sea, ni siquiera tienen que No, inventarla. no tienen que inventar la pólvora, pueden mejorarla, todo es posible de mejora, pero no lo quieren hacer. No lo quieren hacer porque los partidos políticos, Terrible eso, ¿no? digamos, eh, 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 digamos, se benefician del sistema tal como está. Mira el reportaje que sacó Latina sobre No lo vi. cómo redireccionan la plata que les da el Estado para el financiamiento de partidos Mm, políticos en consultorías que luego terminan en aportes. lo escuché en Encerrona. Terrible. Entonces, ellos se benefician, lucran del sistema tal cual como está. Entonces, no hay ninguna motivación para un cambio. Por eso yo considero que la única alternativa sería la presión social, la presión, digamos, de la sociedad civil, de la sociedad, de cada uno de los individuos,
de los ciudadanos de a pie, para... pero eso tampoco está Sí. pasando. No, no está pasando. No Y está pasando. nada parece indicar que eso vaya a ocurrir en el No. corto plazo, ¿no? O sea que estamos rehenes de una situación en la que los actores políticos de hoy nos tienen secuestrados como ciudadanos. Somos rehenes de las mezquindades, Exacto. ¿no? De los actores políticos del país, de sus mezquindades, básicamente. Porque, digamos, por mucho menos, creo yo, por mucho menos vacaron a Vizcarra. Sí, es Lo verdad. vacaron a Vizcarra, por mucho menos. Si hubiera habido una voluntad política y lo hubieran hecho en su momento, de manera oportuna, hubiera, creo que, podido ser una salida a la vacancia. Al día de hoy, me parece que podría crear una crisis mucho más profunda. Pero no hay otra escapatoria, no hay otra salida que los ciudadanos puedan movilizarse para exigir las reformas. Ahora, ¿qué es lo que falta? Una vez más, liderazgo. Un esbozo fue cuando el expresidente Sagasti salió a hacer una serie de propuestas de cómo podría ser esta salida, ¿no? Generó entusiasmo en cierto sector, pero como que se diluyó, se fue diluyendo, porque en este tipo de cosas hay que hacer presencia constante. Entonces, lamentablemente, Francisco Sagasti, bueno, también tiene una vida propia, no sé qué tanto se quiere involucrar él mismo en esta propuesta que él hizo. Pero para que esto salga adelante se requiere una presencia constante en medios, en la calle. Y yo creo que, y yo le tengo mucha simpatía a Francisco Sagasti, pero dejó ahí, digamos, la propuesta y se fue a sus cuarteles de invierno y no le dio seguimiento. Y no hubo ninguna otra figura que pudiera, tras de él, seguir moviendo. Obviamente es loable los grupos de jóvenes que han, estos de la propuesta.p, que han tratado de estar moviendo esto, pero no es suficiente, pues no es suficiente. Ahora, si No es suficiente. Sagasti postulase, si tiene el apetito, ¿no? Si le provoca, no sé, si se siente todavía vital como para asumir 5 años de gobierno, en el caso de que postule. ¿Le ves alguna opción? No, cero, Cero. O sea, cero. Sagasti Antauro arrasa. Por supuesto, por supuesto. O sea, Sagasti es de estas figuras que, bueno, para mí fue positivo el balance de su breve gobierno, pero que no serían electas popularmente, que no gozarían de popularidad. Porque ya vimos que la polarización misma de la sociedad busca o está hambrienta de propuestas que van a los extremos, más que propuestas, digamos, más realistas, aterrizadas, sustentadas, incluso científicamente, con datos, ¿no? Mm. Ese tipo de candidatos no cala, por lo menos como está actualmente la composición y los ánimos ciudadanos, ¿no? Claro, Me que parece que esa es no. la otra, ¿no? Porque cuando hablamos de la sociedad, de la opinión pública, de estas movilizaciones que no se dan, reclamando, protestando, estamos también partiendo del hecho de que estamos en una sociedad absolutamente polarizada. O Ujú. sea, o eres rojo, comunista, caviar, o lo que sea, o eres derecha bruta y achorada, ¿no? O Sí. sea, una vez más, ese centro abandonado no quiere ser ocupado aparentemente por nadie. ¿Cómo No, despolarizar la sociedad? lo que pasa es que ese es un fenómeno mundial, ¿no? Lamentablemente no es algo que únicamente ocurre en el país. Mira lo que está pasando en Colombia. Petro no tiene ni un mes, creo, no sé, ni 20 días de gobierno y ya hay una movilización social que está pidiendo que lo vaquen, que salga. La polarización yo creo que es un fenómeno mundial.
No, Pero, y a Boric su ay, a propuesta Boric de constitución le salió pésima, ¿no? le salió pésimo, se le filtraron correos electrónicos del Ministerio de Defensa, o sea, la está pasando mal. Eh, pero es una crisis de polarización mundial. Yo creo que, pero la crisis peor es la de liderazgo, ¿no? La crisis peor es la de liderazgo, porque en Colombia, en Chile, por lo menos todavía tienen liderazgos medianamente referenciales y fuertes. Pero aquí en el Perú, yo me pregunto, ¿qué movilización social de las fuertes, de las grandes, se ha dado sin un liderazgo? No, ninguna. Ninguna. Podría ser, En por la época ejemplo, de aquí Fujimori, cuando salieron los universitarios a marchar, que fue una cosa como inédita, ¿no? Ahí no había eh, un líder claro, los líderes eran no, no cabecillas. único, no único, pero por lo menos había una coalición de oposición decente, medianamente decente, que fungía de un referente, ¿no? Que tú decías, bueno, ya que caiga Fujimori, pero sí vislumbrabas qué podría venir después. En cambio, ahora no sabemos qué va a venir después. Ni tenemos ningún liderazgo, ni uno, ni uno, ni Mm, uno así pequeñito, chiquito, ni uno, que pueda. Aquí el tema, tú sabes, es caudillista, es personalista, ¿no? mm, La última movilización que fue contra Merino, en realidad fue exitosa, no porque el Partido Morado, como dicen que Julio Guzmán, fue por Vizcarra, porque la gente en el fondo pensaba que era muy injusto lo que había pasado con Vizcarra. Que lo repongan, no lo repongan era otra cosa, pero que había sido injusto lo ocurrido con Vizcarra. Y era una figura que en ese momento tenía mucho valor. Bueno, hasta ahora él está haciendo mítines también con muchísima gente en el interior del país. en el Fue norte. el más votado, fue el más votado para el Congreso. O sea, Mm. hasta ahora lo es. Yo creo, mira, con todo lo que ha pasado, que si él postula, bueno, no puede, ¿no? Pero si lograra por mecanismos legales de que se le levante el impedimento para postular, si él postula, él sí también yo creo que podría tener una posición bastante expectante en las próximas elecciones. 2026, si es que llegamos al 2026. Si es que llegamos, ¿no? Si es que llegamos. Pero yo cada vez lo veo más, Más más cerca. complicado. Sí, sí, sí. ¿Tú no vislumbras que el Perú está entrando en un callejón sin salida? Es que callejones sin salidas nunca hay, creo, ¿no? Porque somos un país bastante resiliente también. Eso te iba a decir, o sea, el Perú es Siempre, resiliente, a prueba de sí, todo. siempre Hemos, hay una salida. tú no te vas a acordar, pero la época peor que yo recuerde en la historia política contemporánea fue el primer gobierno de Alan García, ¿no? Donde teníamos a un presidente, además de irresponsable, corruptón, eh, cuya gestión de la cosa económica fue Desastre. desastrosa. Teníamos además dos grupos terroristas en activo, no uno, dos, Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? O sea, como esa época, yo creo que todavía, a eso no hemos llegado todavía, pero sí siento que estamos camino a eso, ¿ah? Yo ¿Tú cómo lo ves? yo no sé si estamos camino a eso, como, o sea, ese esquema tan nefasto que fue la época de la violencia terrorista, pero sí lo grave es la cantidad de tiempo o años que podríamos estar así sin rumbo, ¿no? Que Mm, eso por más resiliencia, pues no lo aguanta la economía, las instituciones, ni necesariamente la gente, ¿no? Entras en este desgano, esta desidia, que justamente termina haciendo que gane las elecciones personas como, por ejemplo, Tarumala, ¿no? no, O y sea, súmale a eso, Fátima, el contexto global. mundial. O sea, Ujú. se vienen problemas de alimentación,
problemas económicos, problemas de energía, incluyendo el tema del cambio climático. Y acá esas cosas, o sea, simplemente ni se comentan. Ni, No, para nada. nadie repara, o sea, ningún actor político repara en este contexto global que nos va a alcanzar más pronto que tarde y va a agudizar la crisis política en la que seguimos, ¿no? Ahí flotando como corchos. Es que si alguien pone esos temas sobre la mesa, dicen que estás impulsando la agenda caviar, básicamente, la agenda caviar, Soros, el Foro de Sao Paulo, en fin, o sea, es tremendo, ¿no? Como conversaba hace poco, ¿no? Yo creo que la mayor corriente o la más fuerte corriente política que hay ahora es el anticaviarismo, si quieres llamarlo así. El anticaviarismo es lo que congrega hoy por hoy a muchas fuerzas políticas, al punto de generar consensos entre extrema izquierda y extrema derecha. Eso es verdad, es verdad. Es Que verdad. digamos que sería el ideal que extrema derecha, digamos, y extrema izquierda pudieran llegar a consensos, pero en favor del país. Pero ellos llegan a consensos para asociarse en contra de esta idea, pues, conspirativa de los caviares, ¿no? De la existencia de caviares que manejan los hilos y que están detrás de todo en el país y que todo lo que está mal es culpa de los caviares. Entonces, eso es lo que unifica ahora a distintas fuerzas políticas. ¿Qué es un caviar a estas alturas, Fátima? A estas alturas es nada, pues es que ya está tan manoseado el término que es nada, ¿no? Pero me imagino que se refieren a tecnócratas, clase media, que han estado, pues, siendo funcionarios públicos, consultores en los últimos años, que vienen de ciertas universidades. Me imagino que se refieren a eso, ¿no? Y que, bueno, y este tema de las consultorías, que se inventan, que pura consultoría, en fin, ¿no? Cuando todos los que pueden tratan de chapar del Estado lo que puedan agarrar, ¿no? Pero dicen que solo los caviares. O sea, le llaman caviar a la tecnocracia, pues, ¿no? Que ha estado operando los últimos, no sé, 20 años, ¿no? 25 años, tal vez me imagino que se refieren a eso, ¿no? Porque no encuentro que, pero ya se volvió pues un as, ¿no? Como que cuando no saben cómo explicar algo o sentar una posición, agenda caviar, ¿no? Y ya con eso creen que han explicado todo. Ahora, ¿cómo ves este auge o este crecimiento de la ultraderecha que se está dando en algunos países en América Latina, aquí en el Perú también, pero que en Europa ya están tomando el mando? Mira lo que acaba de pasar En este Italia, domingo en Italia de con terror. Giorgia Meloni. Ya tienes Hungría, ya tienes Polonia y Suecia tiene un movimiento de ultraderecha que está agarrando muchísima fuerza. ¿Tú crees que ese efecto nos contagie de alguna manera a los latinoamericanos? Por supuesto, todo es cíclico, ¿no? Es más, o sea, No, Brasil, exacto, claro, Bolsonaro. Brasil, o sea, hemos tenido ya a Brasil, en Brasil, pues, una figura como Bolsonaro, tremendo, terrible. En Estados Unidos, Trump. con Donald Trump, en fin. Yo creo que estas olas de derecha y de izquierda son cíclicas y responden pues a cambios de paradigma, ¿no? Yo me considero una persona bastante progresista, pero trato de ponerme en el lugar de una persona conservadora que ve todos estos cambios sociales, O agendas sea, eres de caviar, tú eres caviar. género. Bueno, si me quieren decir caviar, tampoco me molesta. Aunque yo sí voy en transporte público y todo, pues si me quieren llamar caviar, perfecto. Bueno, te decía, yo
creo que las personas conservadoras en este contexto donde hay tantos cambios sociales, de temas de género, temas de replantear la familia, qué es la familia, masculinidades, feminidades, identidades trans, binarias, no binarias. Para ellos debe ser, pues, una pesadilla que cambien el statu quo en el que se han sentido cómodos, privilegiados y han podido, mal que bien, desarrollarse durante toda su vida, ¿no? Y que les cambien esos esquemas mentales debe ser, me imagino, para una persona conservadora durísimo, ¿no? Entonces, ante situaciones inciertas, para ellos inciertas, la mejor respuesta es el conservadurismo extremo, ¿no? Grandes flujos de migración que producen cambios sociales y demás, obviamente generan en estas personas respuestas que son extremas, ¿no? Buscar la posición extrema para guarecerte, ¿no? Para sentirte más seguro en una sociedad que está cambiando y que va a cambiar cada vez más, pues por el avance tecnológico, por digamos, movimientos sociales, los jóvenes con un pensamiento cada vez más abierto en muchos aspectos. Entonces, ante el temor, te refugias en estas posiciones, ¿no? Extremas. En la globalización, es decir, muchos fenómenos han confluido, yo creo, que han hecho tambalear, digamos, el statu quo de mucha gente, que entra en pánico, supongo, por tratar de entenderlos, ¿no? Entran en pánico y quieren volver a su seguridad tomando estas posiciones, ¿no? Que te ofrecen seguridad, que te ofrecen poner en valor a la familia natural, que es un término que me parece totalmente absurdo, porque ¿cuál es la familia natural? Eso no existe. Es de la que habla, pues, Giorgia Meloni. Por supuesto, y acá también hablan mucho de tema de la familia natural. Ahora, en esa línea de pensamiento y peruanizando la cosa, te pongo otro escenario de política ficción o no tan ficción. Antauro López Aliaga, presidencia de la República 2026. ¿Por qué me haces esto? Me quieres arruinar la semana, el día. Sí, es totalmente posible, es totalmente posible. Es totalmente posible. O sea, el Perú está tan polarizado que esas dos candidaturas a mí no me parecen no, imposibles, para nada. ¿no? O sea, además, una segunda vuelta así no me parece imposible. ¿Ahorita? No, para nada. Para nada, no me parece Al imposible. revés, me parece sumamente factible. Sí, concuerdo totalmente. Ya, ¿cuál es el mal menor ahí? No existe, pues. No existe mal menor. ¿Tú qué votarías ahí? Y votaría seguramente viciado. O sea, la posición es más extrema que la última que hemos tenido, pero es muy similar también. Es muy similar. Yo te aseguro que muchos en Lima dirían que el mal menor, sin duda, sería López Aliaga. Y ojo, En eso Lima, ¿no? no lo jugaría yo. En lo absoluto lo jugaría. Me parece, puedo entender que gente vea en López Aliaga el mal menor. Lo puedo entender completamente. Mientras que en el sur del país, el candidato seguro sería Antauro Humala. Ya está capitalizando, ¿no? Por Ya eso. está capitalizando. Sí. Y a mí me apena sobre todo porque una cosa es asumir una posición de izquierda extrema o derecha extrema, ¿no? Que, por ejemplo, Castillo en Perú Libre representaba la extrema izquierda, digamos. Pero mal que bien, Castillo era un sindicalista que no, hasta donde yo sé, no tenía ningún proceso penal, ni había sido procesado por violación, por asesinato, ni por nada por el estilo. Por lo menos desde ese punto de vista, estabas luchando contra ideas. Una idea que te podía parecer errada, nociva para el país, pero no era un delincuente o un exconvicto, ni nada. Y en este caso, lo que Antauro Humala es un esquema totalmente distinto, pues no es Castillo, es una persona que ha estado preso por asesinato. Él podrá decir de insurgencia, lo que tú quieras, pero eso
fue asesinato de personas. Eso es más grave, el relativismo ya extremo, moral de votar por quien sea, hasta por un asesino, un exconvicto, simplemente porque sientes que representa en algo tu insatisfacción con el estado actual de las cosas, ¿no? Que obviamente es Ah, crítico, ¿no? pero el desprecio por la vida también está en el otro lado, ¿no? Recuerda que López Sí, Aliaga eh, se pronunció sobre el caso de Ana Estrada, ¿no? Que ha estado luchando en el Poder Judicial para tener el libre albedrío para el día de que ya no soporte su enfermedad, quitarse la vida. López Aliaga dijo, bueno, si la señora se quiere quitar la vida, que se tire pues de un edificio, ¿para qué quiere una ley? ¿Ah? mira, eso me parece repudiable, asqueroso. Yo conozco personalmente a Ana Estrada, la conozco hace muchos años, sé por lo que ha pasado, sé su lucha, el alcance de su lucha, y me parece un irrespeto, un insulto para personas como Ana, que tienen esas luchas de vida, decir una cosa así. Y no solo es eso, el tipo es un misógino también, Por claramente, eso, un misógino. estamos hablando Es un ahorita sobre el misógino. tema del respeto a la vida, ¿no? En el caso de No, Humala, claro. pero en el caso de López Aliaga, No, tampoco, pues, sí, no, si hablamos, por ejemplo, si hablamos de cualquier posición, una u otra, me parecen terribles las dos. Lo único que te digo es que en un caso el tipo está acusado y sentenciado por asesinato, y en el caso de López Aliaga, pues sí, son sus ideas pésimas, nefastas, terribles, que no deberían, bajo ninguna circunstancia, tener una representación política de gobierno, para mí. Pero por lo menos el señor no estaba preso por asesinato. Pues igual no votaría por él, pero no estaba preso por asesinato. Tiene otros vicios, seguramente, pero por asesinato, que yo sepa, no ha estado. Igual es un escenario, pues, apocalíptico, ¿no? Pero lamentablemente, creo yo, bastante factible. O sea, Sí, yo sí le concuerdo. veo visos de realidad a ese escenario, ¿ah? Sí, totalmente, ¿no? O sea, Le preferiría que nos volvemos, caiga antes el meteorito, pero sí. yo creo que antes, antes de eso, probablemente tengamos o a Antauro Humala o a Rafael López Aliaga de presidente del Perú. Como veía un meme que decía, antes el meteorito era un temor, ahora es una esperanza. Bueno, tal como están las cosas, créeme que sí, ¿ah? Créeme que sí. Sí, no, concuerdo totalmente contigo, concuerdo contigo. Por eso es tan peligroso. Uno, que López Aliaga logre la alcaldía de Lima, porque es, digamos, es un puesto muy visible, es un trampolín normalmente para la presidencia. Y segundo, que no haya digamos, un frente político ciudadano que le pueda hacer frente a las ideas de Antauro, que tendría que ser una izquierda moderada, pero la izquierda moderada ya no sé dónde está en este momento. O una derecha de centro Uf, liberal, ¿no? tampoco la encuentro, No, no hay, pues no hay. tampoco la encuentro. Pero digamos, yo creo que en las zonas donde Antauro tiene mayor llegada, la izquierda tiene mayor presencia, como para hacerle frente, digamos, pueblo por pueblo, plaza por plaza, ¿no? Esa movilización política creo que es la necesaria, pero no está ocurriendo. No está ocurriendo. Y ni siquiera hay un espacio de diálogo donde esa izquierda moderada y esta derecha, digamos, liberal, puedan dialogar, porque terminaron peleándose a las patadas luego de las últimas elecciones, ¿no? Mm. Y echándose en cara de un lado y otro las decisiones tomadas en las urnas, ¿no? Y los apoyos políticos, en fin. En la medida que no hay este espacio de diálogo y no hay una figura que pueda liderar este sector, digamos, político tan desatendido, obviamente Antauro va a seguir avanzando
Y López Aliaga, pues si permitimos que gane las elecciones a la alcaldía de Lima, obviamente también va a seguir ampliando su espacio político, ¿no? Pero ya dijiste que tú crees que él es el que va a ganar las elecciones del domingo. No, no sé. No sé. Lo que yo creo, lo que yo creo es que Urresti baja ¿Por luego qué? del debate, luego del debate, Ya. Por culpa de Josefina, dices tú. que fue la ganadora del debate, Es verdad, Josefina. totalmente de acuerdo. Perdió, Totalmente perdió de Lima, acuerdo. perdió Lima y ganó Josefina, claro, totalmente, totalmente. No, yo soy fan de Josefina. Yo Eh, también. Josefina, Totalmente. dignidad. Sí, 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 realmente. Entonces yo La creo que eso le capitana puede Marvel. totalmente. La mejor Targaryen. Oye, Ese Fátima, es muchas el gracias por mejor, esta sí. conversación, A ti, a ti. que ha sido, creo que full realismo, ¿no? Sí. Hemos tenido una conversación, creo que full realismo. Acá no hay política ficción. Todo lo que ha dicho Fátima Toche puede pasar. Es más, probablemente ocurra. Sí, lamentablemente. Gracias, Fátima. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Nos vemos, Pedro. Cuídate. Chao, Fátima. Y con ustedes, amigos, hasta la siguiente entrevista. Chao.